Arranca operativo contra la toma de casetas en Guerrero. El caso Iguala no puede cerrarse, asegura la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad en Guerrero y en cualquier otra parte del país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplaza la publicación de las bases para la licitación del tren México-Querétaro. El presidente Enrique Peña Nieto presenta el programa de prevención y atención contra las adicciones. Ante la creciente amenaza de las adicciones, sociedad y gobierno debemos seguir uniendo esfuerzos para que nuestros niños y jóvenes tengan un estilo de vida saludable que les permita crecer y alcanzar sus sueños. La primera dama, Michelle Obama, recibe críticas por su vestimenta durante visita a Arabia Saudita. Jordania busca negociar con el Estado Islámico la liberación de una yihadista a cambio de un rehén jordano. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este jueves 29 de enero. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Raimundo Riva Palacio, ¿cómo estás? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Raimundo, muy bien, muchas gracias. Pues hubo un cambio ya de instrucciones para la Policía Federal en Guerrero y desde hace 48 horas no están permitiendo ningún bloqueo en la autopista del Sol. Ayer hubo algunos zipizapes, podríamos decir, algunas pequeñas escaramuzas, pero no hubo ninguna violencia. De acuerdo con reportes que tenemos de Guerrero, pues esta nueva decisión, esta nueva instrucción que se le dio a la Policía Federal tomó por sorpresa a muchos de los que ya habían tomado la caseta a la altura de Chilpancingo como un punto para poder sacar dinero de acuerdo con sus demandas cotidianas. Este cambio de estrategia coincide también con un cambio de discurso, con un reforzamiento de la Policía Federal en Guerrero. Enviaron a 1.500, poco más de 1.500 nuevos elementos desplazados de otras partes del país para garantizar la seguridad y el libre paso en la autopista de Guerrero. Decíamos que esto tiene que ver con un cambio también de discurso en el caso de del crimen de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, que comenzó desde antes incluso que el Procurador General de la República ofreciera en una conferencia de prensa todos los pormenores que tienen hasta este momento en la investigación, cuando el presidente Enrique Peña Nieto dijo que hay que darle la vuelta al crimen, que los responsables tienen que ser castigados y llevados a la justicia y que hay que caminar hacia adelante. No va a ser nada fácil, porque ayer mismo muchas voces, particularmente organizaciones de derechos humanos, algunas de ellas como Amnistía Internacional, Premio Nobel de la Paz, cuestionaron de una manera muy fuerte el informe del Procurador General de la República y particularmente se refirieron, y en eso enfocaron mucha de su crítica, a lo que él llamó la verdad histórica del caso. El Procurador General de la República dijo en defensa o en ofensiva que primero no se había cerrado el caso, aunque jurídicamente al establecer móvil, autores intelectuales, materiales, al tener el cuerpo del delito y ya presentar, porque va a presentar la consignación de todos ellos ante un juez, hay un cierre jurídico, no hay un cierre penal, como lo explicábamos ayer. Eso, dice, no se ha cerrado el caso, lo cual al no tener esta precisión del día anterior generó más confusión, pero lo que sí despertó toda esta polarización en la crítica hacia él, porque hay muy pocas voces que lo están defendiendo, es el tema de la verdad histórica. Y el Procurador General de la República lo que dijo es que para la PGR es la verdad histórica, lo que en primer lugar establece que no es un asunto de jurídico, sino es más como la postura, la versión oficial de la PGR. Y lo más interesante, porque va a generar más polémica, es que dijo que él describió la verdad histórica, pues no como un término jurídico, sino porque había una historia, como si esto fuera una crónica y no un expediente judicial. Pero bueno, tenemos esta polémica con respecto a la investigación
que tiene más que ver con el fraseo que ha utilizado el procurador y las insuficiencias en lo que mostró hace 2 días a la prensa, que quizás lo que se ha podido ir, lo que se tiene consolidado para este caso judicial. Y también una información que se genera en la madrugada, cumpliendo ya con su obligación legal, el gobierno de Malasia hace apenas un par de horas anunció que oficialmente el avión que estaban buscando por meses, el MH370, es declarado como un accidente por las autoridades aeroportuarias de ese país y por tanto y por ende ya también los familiares pueden empezar con el cobro ya de la compensación por parte de la línea aérea Malaysia Airlines. 20% de los impactos en el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite tiene que ver con este pleito, esta reyerta epistolar entre el expresidente Felipe Calderón y su exdirector del Seguro Social y exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar. Es un pleito que es como nos tiene acostumbrados los panistas, es en público, es sangriento, es cruel. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Con 19% de los impactos hay 2 temas que están empatados. Por un lado es la Secretaría de Energía, que dice que sí están preparando recortes en el gasto público. Ya le vamos a informar, le vamos a dar detalles de cómo viene este recorte al gasto programable, que va a ser el recorte más grande en la historia de este país. Le tenemos varios detalles y le vamos a adelantar los montos sobre los cuales vienen y las áreas que van a ser las principales o las primeramente afectadas. Con ese mismo porcentaje de 19% es esta información sobre el evento que vimos hace unos momentos del presidente Peña Nieto sobre la prevención de adicciones. Es interesante, 3 de cada 12 mexicanos entre 12 y 60 años, dijo el presidente, tienen patrones de riesgo en la manera como beben. Hay 17 millones de fumadores en el país y 500,000 de adictos a algún tipo de droga. Yo no sé si viste ahorita con detalle al presidente y lo viste ayer en su evento, en el Estado de México, donde inauguró 3 obras el martes, me parece. El lenguaje de cuerpo es totalmente distinto. El lenguaje de cuerpo en el Estado de México se le vio muy suelto, se le vio mucho. Fueron unos eventos donde había más gente que funcionarios y se le vio mucho más a gusto en ese evento. Siempre que va al Estado de México se siente muy a gusto en su estado, y aquí yo lo vi un poco tieso, ¿verdad? O sea, sí hay una enorme diferencia en cuanto a cómo se siente él en los eventos, ¿verdad? Esto es semiótica, esto no es nada más. 13% de los impactos, le vamos a decir que hoy se tenían que publicar las bases para la licitación del tren rápido. Iba a hacerlo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y ayer en una noche la Secretaría envió un comunicado donde se posponía la publicación de las bases porque, argumentó, se trata de enriquecer las bases. En la víspera de la publicación de las bases, dice, no las tenemos listas todavía. ¿Qué hay en el trasfondo de esto? Pues es el recorte al gasto programable que va a afectar no únicamente gasto corriente, sino también inversiones. Y se están valorando cuáles van a ser las inversiones que puedan o aplazarse, cortarse o simplemente recalendarizarse. En este caso, vamos a verlo en los próximos días, pero pinta para que el proyecto del tren rápido México-Querétaro, tan polémico, pues sea quizás la primera víctima de este recorte, de este ajuste presupuestal. 11% de los impactos. El Instituto Nacional Electoral dice tranquilos, las elecciones siguen en la ruta planeada. Lo que sí es que ayer el Instituto Nacional Electoral determinó o rechazó la propuesta del PRD para que se suspendiera la entrega de televisoras que va a dar el gobierno federal
amplios grupos, amplios sectores de la sociedad para que no resulten perjudicados por el apagón analógico. El Instituto Nacional Electoral dijo que no tenía facultades para tomar ese tipo de acción, sobre todo porque está contemplado en la Constitución. El segundo comentario que vemos de este tipo por parte de la Secretaría de Gobernación, por parte del INE, con respecto a la realización de las elecciones y la seguridad que tienen los gobiernos y las instituciones de que sí o sí se van a llevar a cabo estas elecciones en Guerrero. Efectivamente, en Guerrero y en todo el país, pero Guerrero, que es la gran preocupación, siguen insistiendo, el Secretario de Gobernación, como dices Juan Pablo, dijo, sí va a haber elecciones en Guerrero. El Instituto Nacional Electoral dice, sí va a haber elecciones en Guerrero. Y ayer un juez de distrito rechazó la demanda interpuesta por los abogados de la ciudadana francesa sentenciada por secuestro Florence Cassé en contra del presidente Enrique Peña Nieto, de varios funcionarios del gobierno de Vicente Fox y de varios periodistas y empresas periodísticas por daño moral. El juez rechazó esta petición de la demanda por improcedente. Vamos a esperar una nueva respuesta de los abogados defensores de Florence Cassé. Pues este es el PAI informativo de la agencia Intélite que, bueno, sí viene de alguna manera reflejado en los periódicos. Y finalmente también de lo que estaremos hablando más adelante, los recortes, que sí finalmente indirectamente 3 impactos tienen que ver precisamente con lo que viene de lo que ya estaremos platicando más adelante. Y los diarios nacionales, Milenio, Universal, reflejan básicamente 3 temas en su primera plana. El anuncio de ayer del presidente Enrique Peña Nieto con respecto al tema de las adicciones, el pleito del PAN que llega a las primeras planas de los diarios nacionales entre el expresidente Calderón y Juan Molinar, y el tema de Acapulco, Guerrero, toma de casetas y todas las consecuencias del anuncio que se dio hace un par de días y lo que conlleva también la nueva estrategia del gobierno federal, eso en sentido de información nacional. Y yéndonos a los planos internacionales, lo que tienen en las primeras planas New York Times, El País, hablan de un incidente que puede detonar una vez más la violencia en Medio Oriente. Si bien lo que ocurrió ayer con Hezbollah, con Israel y en la frontera también con Líbano, ha despertado mucho interés por parte de la prensa internacional y también por parte de países específicos como España, porque ayer en España muere uno de los elementos en este tiroteo en fuego cruzado por parte del gobierno israelí. Vamos a ver de qué forma tanto contestan los gobiernos como las reacciones de Hezbollah y otros grupos que puedan llevar un nuevo conflicto en esta zona, y por eso tanto el New York Times como El País lo destacan. En cuestión económica, el día de ayer le fue mal a las bolsas en el mundo, le fue mal a las bolsas en Estados Unidos, a la mexicana. Esto tiene que ver con un anuncio de la FED y también con el inicio ya de la austeridad del gobierno griego. Va a seguir, ¿verdad? Así es, por lo menos 6 meses más. Hoy el gobierno griego está diciendo vamos a reprogramar pagos, sí. Se acaba la austeridad, que es exactamente lo contrario a lo que quieren los países europeos, Alemania lo que quieren los organismos internacionales, sí. Porque además tienen deuda con ellos. Sí. Y yo creo, Juan Pablo, que tenemos que destacar de una manera sobresaliente esta información en la primera plana de Los Angeles Times. Correcto, que habla de información de lo que ocurre en México y el anuncio que se dio esta semana con respecto a la cancelación del mercado en Quintana Roo del Dragon Mart. Habla este artículo de la importancia que tiene la inversión china, no solamente en cuestiones económicas, sino también de influencia política, y destaca hoy el diario Los Angeles Times en su primera plana la cancelación del proyecto en México y las implicaciones que tiene. Ahora, hace tiempo hablamos aquí del asunto geoestratégico, sí. De la relación con China y los riesgos que tenía este tipo de relación, porque México se estaba saliendo de una órbita industrial en la cual había girado durante 130 años, o sea, no era nuevo. Esta publicación de Los Angeles Times de alguna manera viene a subrayar la molestia y la preocupación que había o que hay en Estados Unidos por este acercamiento de México con China. ¿Por qué a partir de una información? Los criterios de los periódicos internacionales con sus corresponsales es que tienen cierres de edición, es decir, tienen que enviar sus materiales, salvo casos de excepción, entre 1 y 2 de la tarde. En el caso de Los Angeles Times, cuyo horario va atrás del de la Ciudad de México, 2 horas, pues esto significaría como a las 4 de la tarde, hora de México. Este anuncio se hizo
en la noche. Entonces, no únicamente se le dio un trato de excepcionalidad a esta información, sino que adicionalmente incorporarla en su edición de hoy, se publicó en la primera plana a una columna en la parte superior. Es decir, es la primera noticia en términos de jerarquía del diario. Entonces, esto que parece muy trivial, lo que nos sugiere realmente es de qué tamaño era la atención, de lo que están haciendo los chinos en México. Ayer lo veíamos en la reunión de la CELAC, en esta cumbre de países latinoamericanos y del Caribe, el nuevo acercamiento que está teniendo Estados Unidos, la intención que tiene de crear un nuevo grupo, una alianza estratégica americana sólida para evitar que una vez más la desatención norteamericana permita el ingreso de economías como la China, como la rusa, que en estos momentos no se encuentran bien posicionadas, pero que tienen todavía la intención de ejercer poder político sobre América Latina y de ahí también afectar los intereses norteamericanos, ¿no? Y ya salió también a hablar ayer ante la prensa, por presiones de la prensa, el director de la Normal de Ayotzinapa, y dijo: yo no estoy vinculado con criminales y los normalistas se mandan solos. Son las dos grandes frases que dice el director de la Normal de Ayotzinapa. ¿Derivado de qué? No de una investigación, porque la Procuraduría General de la República nunca lo llamó a declarar en el caso del crimen de los normalistas de Ayotzinapa, y lo que revela son y también en reacción a la imputación de uno de los testimonios de que él estaba vinculado con la banda criminal de los Rojos, que opera desde Morelos y en esa zona de Guerrero. La plaza de Chilpancingo le pertenece a ellos y está en conflicto permanente con Guerreros Unidos, a quienes se acusa de ser los responsables del crimen de los normalistas. Y dice que los normalistas se mandan solos. Esto es muy interesante porque algo que tampoco hizo la Procuraduría General de la República fue averiguar cómo es el mecanismo de operación de los estudiantes en la Normal de Ayotzinapa, y cuando el director dice no se mandan solos, los normalistas se mandan solos, no está hablando en términos académicos, sino está hablando en términos sociales. Y en la Normal de Ayotzinapa lo que existe es un comité de estudiantes que son los que diseñan todo este tipo de operaciones, de acciones de boteo. Las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República nunca llegaron a la Normal de Ayotzinapa. Entonces, ¿qué sabemos del modus operandi estudiantil en Ayotzinapa? Pues no sabemos nada, realmente, salvo lo que ha venido trascendiendo en los últimos meses. Era importante que se averiguara y que se deslindara toda la responsabilidad de la Normal de Ayotzinapa, sí era importante. Pero hay un detalle y un antecedente. Cuando empezaba a crecer y estaba en una de sus situaciones álgidas, la crisis por la desaparición de los normalistas, la Presidencia de la República le abrió las puertas a los familiares y a los abogados de los familiares, y ahí se plantaron y dijeron: no nos vamos hasta que el presidente de la República nos firme un documento. En ese documento se establece en el punto 4 que el presidente reconocería a la comunidad estudiantil de Ayotzinapa. Es decir, por compromiso presidencial, una investigación judicial no puede tocar a la Normal de Ayotzinapa. Aquí es donde una muestra muy clara de cómo en este país la política está por encima de la ley. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Plantel Azteca abre sus puertas para los alumnos de primeros de secundaria que busquen una educación de excelencia. Del 3 al 6 de febrero se entregará la solicitud de ingreso a esta escuela de alto rendimiento. La cita es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en las instalaciones de Plantel Azteca,
ubicadas en Acueducto de Guadalupe, número 25, en la colonia Santa Isabel Tola, de la delegación Gustavo Amadero. Solo es necesaria una copia de la CURP del aspirante y un promedio mínimo de 9 obtenido en nivel primaria. No te pierdas la oportunidad de pertenecer a la institución que desde 1997 ofrece grandes oportunidades para los jóvenes. Aspirantes a nivel bachillerato. Se registrarán 317.690 alumnos. Representa un incremento del 2.6% a comparación del año pasado. El dato útil para comentar en el café. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Me siento tranquila, protegida, porque voy a dejar a mis hijos protegidos. Con el seguro de vida para jefas de familia, han sido registradas 5.400.000 mujeres. Y gracias a eso, ahora más de 8.000 niñas, niños y jóvenes que lamentablemente perdieron a sus madres, tienen garantizada su educación hasta el nivel superior. Gracias al seguro, pues terminé la prepa y ahorita voy a hacer examen para entrar a la universidad. Mover a México, Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. ¿Amarillo o azul? Turquesa. ¿Fresa o pandrosa? Turquesa. ¿Dark o ponqueto? Turquesa. ¿Hipster o emo? Turquesa. ¿Madre o trabajadora? Chipali. Déjame adivinar, tú también eres turquesa. A huevo. Nueva Alianza, ¿eres turquesa? En febrero, Central te presenta a Benny y Celina, 26 años juntos. ¿Cómo le hacen? Además, estilo de realeza. Conoce cómo deslumbra una reina. Y en la moda, Mara Book se transforma en la protagonista de algunas películas del cine. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Al menos 200 elementos de la Policía Federal y 1.500 antimotines blindan las casetas de peaje de la Autopista del Sol. El operativo blindaje se instaló en las casetas de Palo Blanco y La Venta en Guerrero, así como en las casetas de Tlalpan en la Ciudad de México y del estado de Morelos. Los policías están a cargo de asegurar que las casetas estén libres de encapuchados, quienes en los últimos 4 meses han solicitado cooperaciones a los automovilistas con el pretexto de tener recursos para continuar las manifestaciones que demandan la aparición con vida de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Estamos trabajando a lo largo de todo el blindaje con 200 elementos para evitar la toma de casetas y brindar seguridad a los usuarios, a los vacacionistas. En el marco de esta operación de blindaje, la Policía Federal detuvo a 4 hombres y una mujer que dijeron ser normalistas de Ayotzinapa.
La unidad en que viajaban tenía reporte de robo. Los compañeros que andan trabajando normalmente en las carreteras detectan un vehículo tipo pick-up, una camioneta, la detectan a mayor velocidad de lo permitido, dan alcance a dicho vehículo, utilizan todos los protocolos, ¿verdad?, que marca nuestro actuar. Detienen el vehículo, desciende su conductor, le solicitan la tarjeta de circulación y su licencia para conducir. Respondiendo a esto el conductor que no trae ni licencia ni tarjeta de circulación. Los detenidos fueron llevados al cuartel de la Policía Federal, donde horas más tarde fueron liberados tras las protestas que realizaron sus compañeros en el lugar, la mayoría de ellos con el rostro cubierto. Posteriormente, el grupo de normalistas se marchó en un autobús de pasajeros que tampoco era de su propiedad. Más tarde, integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero dieron su versión de los hechos. Aseguraron que fue intimidatoria y arbitraria. Mostraron documentos para rechazar que manejaban en autos robados y denunciaron que, bajo esa justificación, sus compañeras fueron agredidas por los uniformados, además de que les fueron robados 2 celulares. Por tal motivo, indicaron que interpondrán la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Qué tipo de evolución, qué tipo de trabajo estamos viendo posterior ya también al anuncio que se hizo esta semana con respecto a lo que piensan hacer políticamente con el caso Ayotzinapa y también por parte de las confrontaciones y las fuerzas dentro de Guerrero y Acapulco? Sí, son jugadas de ajedrez, ¿eh? Sí. Lo que me da la impresión que lo que pensó el gobierno federal es que al dar este informe iba a haber una reacción de otra naturaleza. Yo sí creo que estaban esperando algunas acciones de violencia por el hecho de que desplazaron del Estado de México, de Tamaulipas y de otras entidades, más de 1.500 policías federales hacia Chilpancingo. Entonces, la fuerza policial se concentró en Chilpancingo. ¿Esto qué efecto produce? Son muchísimos policías, es una fuerza intimidatoria. La gran mayoría de los policías federales no han salido de las instalaciones en las cuales se encuentran. Lo que se hizo en las últimas 48 horas es que impidieron cualquier tipo de bloqueo en la autopista del Sol. Los sacaron, no les permitieron que hicieran el bloqueo, porque hasta hace unos días cualquier pequeño grupo que por cualquier razón, legítima, ilegítima, ocurrencia o no, decidiera bloquear la caseta, cobrar el peaje y sacar dinero para cualquier causa, ya fuera una causa legítima, aunque por un método ilegal o ilegítima, lo podía hacer porque la instrucción a la Policía Federal era no intervenir. Pese a que hace ya más de 2 meses el presidente de la República se había comprometido con los empresarios de Guerrero a que no habría ya ningún bloqueo de la autopista, de las casetas. Ese anuncio lo hizo sin esta capacidad, porque no estaban ni los policías, ni los elementos, ni demás. No, por eso ese anuncio tuvo su primer revés a las 2 horas, que fue bloqueada y prácticamente se intensificaron los bloqueos. Entonces viene esta acción preventiva por parte del gobierno federal para enviar todo este número de Policía Federal, y la otra parte es esta instrucción que se dio, que vamos a ver si se mantiene la orden de efectivamente dejar libre la caseta, porque el hecho de que la caseta estuviera bloqueada, pese a las palabras del presidente, no tenía que ver con una capacidad táctica operativa de la Policía Federal, sino con que las instrucciones eran no vayan, no le den oportunidad o no le den pretexto para que vayan a enfrentarlos. Causó mucha sorpresa allá en la comunidad en Chilpancingo, y por lo que hemos visto que no hubo nada realmente de violencia, pues también tomó muy desprevenidos a todos aquellos grupos que han hecho de la toma de la caseta de Acapulco a la altura de Chilpancingo pues una forma de vida, ¿eh? O sea, no es nada más una forma de protesta, es una forma de vida. Y también están resguardando otros edificios, están resguardando el edificio de la Procuraduría, de la Fiscalía de Guerrero, otros tantos también. Todo lo que tiene que ver con instituciones públicas, sí, que fueron pues, arrasadas, porque no fueron tomadas, fueron arrasadas. El Congreso fue incendiado,
y realmente estaban generando condiciones buscaban crear condiciones de ingobernabilidad, están siendo recuperadas. También hay que verlo en el contexto de las elecciones. Sí. Entonces, va la Policía Federal, es una acción preventiva, es una acción inhibitoria que el modelo policial en prácticamente todo el mundo tiene que ver con estas dos características, preventivo e inhibitoria, para evitar bloqueos que afectan la parte de comercio y también para evitar que se siga calentando el escenario social y político en Guerrero y que llevara a la cancelación de la elección, que eso es lo que ningún actor político quiere que suceda. Y más información, el gobierno federal y organismos bajo control presupuestal trabajan en las áreas en donde se deberán llevar a cabo recortes al gasto de este 2015. Según algunos analistas, el gobierno federal prevé un ajuste al gasto público 2015. Señalan que se trata del más grande en la historia del país. Esto como consecuencia de la inestabilidad en los mercados financieros y la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. Incluso señalan que integrantes del gabinete evalúan cada una de las áreas donde podría aplicarse el recorte. En el ajuste, secretarías que nunca se habían tocado en esas contingencias, como las de Defensa Nacional y Marina, pagarían su cuota de sacrificio. Los expertos agregan que los integrantes del gabinete se han mostrado solidarios con la medida, aunque no se sabe con exactitud el tamaño del ajuste. Y es que un descuido produciría altas tasas de interés e inflación, por lo que la estrategia que se espera anuncie el gobierno federal en los próximos días busca salvaguardar la economía del país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Este ajuste tiene como génesis una reunión en enero, a principio de este mes, donde el secretario de Hacienda le presenta el panorama económico al presidente para 2015 y 2016. ¿Por qué el 2016? Porque este año lo que está pensando Hacienda es que no va a ser un mal año, no va a ser un gran año de crecimiento, pero que va a ser un año mejor que el pasado. Ahora, el 16, ¿por qué sí va a ser el año difícil? Porque ya no va a haber cobertura petrolera. Es decir, los seguros que tiene el gobierno mexicano desde hace ya varios años para que en el momento en que baje el precio del barril de petróleo de parece que son $70, sí, se compense con los seguros, ya no van a existir y difícilmente alguna aseguradora en el mundo va a dar este tipo de seguros para coberturas petroleras. Esto ya no va a existir el próximo año y tampoco se prevé que los precios del barril de petróleo recuperen los niveles que tenían en junio del año pasado, que estaba en $100 para el barril de petróleo mexicano. La estimación que tiene Hacienda es que el promedio del barril de petróleo para este año va a ser de $50. Y no hay mucho optimismo de que esto suba para el próximo año. Pero teniendo ya, digamos, asegurado en términos de garantías el 2015, el problema es el 2016. Entonces, al plantear este tipo de escenario económico, el presidente lo que ordenó fue un ajuste al gasto público, como una medida preventiva. Algunas medidas ya las venía haciendo la Secretaría de Hacienda desde diciembre, donde inclusive el gasto ya autorizado todavía del presupuesto del año fiscal 2014, esperen en el arranque del año para ver cómo arranca el año, que generó mucho nerviosismo dentro del sector central, porque decían, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo que sucedió es que se tomó esta medida no por falta de dinero, sino para que no faltara dinero, totalmente preventivo. Pero todas estas medidas tienen que ver con el 2016. El 2015 no es un problema. ¿Y a qué sectores se va a enfocar sobre todo? Ahora, hay tres maneras de poder generar, de poder hacer este tipo de recorte o de poder tener más ingresos el gobierno federal. Uno es aumento de impuestos. Nada más que el aumento de impuestos, lo dijo el propio presidente Peña Nieto, ya no hay márgenes para esto por la reforma fiscal del año pasado. Y además hay un compromiso del gobierno federal con el sector empresarial y con el país de que no iba a haber ya aumentos de impuestos
durante el resto del sexenio. Y la otra es el déficit público, que aunque está contemplado dentro de la ley, o sea, hay un límite dentro de la ley, pero correr un déficit público habla o lo leen en los mercados como una indisciplina fiscal. Entonces tampoco quería que hubiera una indisciplina fiscal y prefirió el presidente ajustar con este gasto la política macroeconómica. La política macroeconómica es algo muy abstracto para muchas personas, pero un descalabro en la política macroeconómica produce, es decir, que no tienen controlado el gasto y que empiezan a gastar más de lo que ingresan, lo que genera inmediatamente es que se tienen que elevar las tasas de interés, es decir, el dinero se vuelve más caro y produce un efecto inflacionario. Y este tipo de fenómeno económico golpea a las clases más necesitadas o las clases que menos dinero tienen. Y el presidente Peña Nieto dijo, bueno, lo que se tiene que hacer es proteger la economía familiar. Lo parte interesante es que este es un año electoral. Sí. Y las lógicas en México y en todo el mundo es que los años electorales los gobiernos sueltan el presupuesto precisamente para que vayan a las clientelas electorales y que voten por el partido. Esta es una medida contra natura de política electoral. Muy interesante para un presidente como Peña Nieto, que toda su carrera política ha estado en un marco de referencia de operación político-electoral. Entonces aquí, por eso digo, va a contranatura, viene de acuerdo con lo que se está viendo en estos momentos, porque no está decidido un recorte del gasto programable, que no es el gasto presupuestal, al gasto programable que es de 3.69 billones de pesos, de aproximadamente 50-55%. Y de este 50-55%, el 60% va a ser en gasto corriente. El presupuesto tiene dos patas, gasto corriente e inversiones. 60% va al gasto corriente y dentro del gasto corriente, primer rubro que va a ser probablemente afectado son servicios personales. En la parte de servicios personales sí puede llegar a tocar nómina. Pero servicios personales es lo que normalmente pues, tiene que ver con las partes de las cuales le pueden quitar grasa. Viáticos, infraestructura, automóviles, todo ese tipo de gasto. Y después, inmediatamente después, un sector que puede resultar afectado es todo lo que son las áreas de comunicación social del gobierno y todo lo que tiene que ver con promoción. Con spots del gobierno. Estas dos son las primeras. Característica de este recorte es que todas las secretarías van a estar incluidas. En anteriores recortes, ajustes presupuestales, las Fuerzas Armadas no estaban incluidas. Aquí sí se van a incluir y ya se los dijo el presidente el lunes pasado en la noche en una reunión de gabinete en Los Pinos. A todo el gabinete, en una reunión de gabinete nocturna que se dio en Los Pinos y el propio presidente planteó este ajuste y cuáles son las razones para el ajuste. ¿Se puede hablar de austeridad? Es un programa totalmente austeridad. Algunos expertos están diciendo es que no va, 50-55% es muy elevado y no vaya a ser que la receta mate al paciente. Sí. Es un poco lo que están viendo desde fuera. No, el secretario de Hacienda lleva 48 horas hablando con los diferentes secretarios para ver en dónde se pueden ajustar, dónde pueden reducir y también dónde vienen las inversiones. Hablábamos de la posibilidad, porque parece que es como la candidata normal o el candidato normal al proyecto del tren rápido. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Es un tema vital para el desarrollo económico. Claro. ¿No? La no construcción del aeropuerto en el gobierno de Vicente Fox generó, por ejemplo, que una sola inversión de $9,000 millones se fuera para Miami. O sea, sí es muy importante. Lo que es probable en algunas obras de esta naturaleza es que se amplíen los plazos de la obra. Entonces, si un plazo es a 5 años,
que pueda ser a 10, si es a 10 que pueda ser a 20 y que sea mucho más lento el desarrollo. Y esto se puede sentir en los bolsillos, digo, hablabas del tema así macroeconómico, pero no van a ser medidas que se sientan en los bolsillos de las personas directamente, ¿no? Bueno, lo que están diciendo algunos críticos es que sí se va a sentir. Sí se puede sentir. La racional del presidente para este tipo de gasto es que ese sector, la economía familiar, sea la menos afectada. Pero bueno, vamos a ver cómo viene finalmente el recorte. Lo quiere anunciar el presidente la próxima semana. Vamos a ver en estos días si terminan de afinarse los ajustes para que le dé tiempo a que la próxima semana estemos hablando aquí de qué es lo que se recorta. 7 de la mañana con 41 minutos. No se vaya, regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Aspirantes a nivel bachillerato. Se estima que 12.707 alumnos no obtendrán el certificado de secundaria. Se prevé asignar 285.000 lugares para el nivel medio superior. El dato útil para comentar en el café. El mundo ha sido testigo de actos que por culpa de unos cuantos, muchos han pagado las consecuencias. Y la causa se resume en una palabra: ira. ¿Por qué la tenemos? Esa debería ser la primera pregunta. ¿Por qué tenemos ira? La ira bien canalizada no es ira. La ira es algo que estalla. Yo, como ya estoy civilizado, me aguanto la ira. Debatiendo es como se arreglan las cosas, sin llegar a los extremos. Reporte Ruemer, ira, viernes 21:45 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo, ¿cuánto cuestan nuestras elecciones? Conozca a detalle cómo se administra en México el presupuesto electoral. Compra Vértigo hoy mismo. Descarga nuestra app. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Decidimos ser la oposición, decidimos ser de izquierda. Decidimos luchar día a día, decidimos ser de izquierda. Decidimos defenderte, decidimos ser de izquierda. PT, orgullosamente de izquierda. Tienen superpoderes y ven el mundo de una forma muy distinta a nosotros. Ellos son cazadores extremos. Estos tiburones se ven atraídos por el estímulo eléctrico. Este es un verdadero sexto sentido. Estas serpientes pueden percibir el calor de la sangre que recorre las venas de sus víctimas. Los cachalotes utilizan el sonido para encontrar y atrapar a sus presas. Animales superpoderosos, cazadores extremos, fusión salvaje, jueves 19 horas, Proyecto 40. Estas imágenes desataron críticas contra la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. La esposa del mandatario estadounidense, acostumbrada por recibir buenos comentarios por su vestimenta, fue duramente cuestionada al prescindir del velo característico que utilizan las mujeres en Arabia Saudita. La pareja presidencial
visitó la capital de Riad para ofrecer sus condolencias por la muerte del rey Abdullah bin Abdulaziz. A su llegada, la habitante de la Casa Blanca descendió del avión presidencial, vestida con un pantalón negro, una blusa azul eléctrico y una chaqueta larga estampada, pero dejó al descubierto su cabello. De acuerdo a la ley islámica o sharia, las mujeres de ese país tienen prohibido aparecer en público sin sus cabezas cubiertas y muchas de ellas portan la prenda conocida como niqab, que cubre también sus rostros. Sin embargo, este requisito no es obligatorio para las personas del sexo femenino que provienen de otros países, por lo que la decisión de Michelle Obama no significa una ruptura del protocolo. Eso no evitó que el atuendo de la primera dama fuera ampliamente criticado. En Twitter fue lanzada la etiqueta en árabe Michelle Obama sin velo. Incluso autoridades saudíes desmintieron el rumor de que la televisión estatal había colocado una mancha borrosa encima de la figura de la primera dama. En respuesta, la Casa Blanca señaló que la vestimenta de la esposa de Barack Obama fue coherente con lo que llevaron en ocasiones anteriores otras esposas de mandatarios como Hillary Clinton o la canciller de Alemania, Angela Merkel. Algunos medios de Estados Unidos se preguntaban si Michelle Obama buscaba enviar un mensaje sobre los derechos de la mujer en el mundo árabe. Recordaron que cuando viajó a Indonesia en el año 2010, sí portó un pañuelo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es un mensaje. En la era de las redes sociales. Es un mensaje. Y es una declaración, sí, por supuesto. Esto no es error, ¿no? Sí. Es un mensaje que no violenta el protocolo, como dice la información, pero es un mensaje importante. Creo que el contexto es distinto del 2010 en Indonesia a hoy. Aquí estamos hablando de un momento en el cual el terrorismo quiere volver a tener fuerza. Arabia Saudita no es un gobierno que promueve el terrorismo, aunque hay muchos sauditas que están metidos en el terrorismo, y Arabia Saudita es de los países del Medio Oriente, los países árabes, yo creo que el más fundamentalista en cuanto al rigor que tiene para con la religión. Arabia Saudita, en ese sentido, para ojos occidentales, no para ojos bajo el Corán, es una sociedad muy cerrada. Ahí sí no se permite alcohol, ni siquiera en reuniones privadas de las embajadas. No hay alcohol, no hay realmente ningún tipo de vida social tipo occidental. Sí. O sea, Arabia Saudita es sí entrar a las entrañas más rígidas del Corán. Sí. Y en ese sentido también mucha de la controversia se desató por un tuit que publicó Ted Cruz, el legislador republicano del Tea Party, en el cual felicitaba a la primera dama Michelle Obama por no haber traído este velo. Sin embargo, como también lo decía la nota, no es obligatorio para todos los visitantes extranjeros, para las mujeres extranjeras, portar el velo. Y por otra parte, Madeleine Albright, Condoleezza Rice, muchísimas secretarias de Estado norteamericanas han visitado Arabia Saudita y jamás ninguna de ellas se ha puesto el velo. Mucho también de lo que hablan los especialistas es, esto se da en la época de las redes sociales en la que las personas no se van a un libro de historia a verificar qué primera dama sí portó un velo o quién actualmente no lo hizo. Simplemente es la reacción inmediata que te genera precisamente este tipo de controversias dentro de las redes sociales y a todo lo que puede traer cuando una controversia que finalmente no es controversia, no se rompió protocolo, diplomáticamente no hubo ninguna falta de respeto. Es algo común que hacen tanto las primeras damas como las secretarias norteamericanas, es decir, una controversia donde no hay controversia, pero sí me parece interesante también un momento en donde se puede tocar ese tipo de tradiciones y protocolos también. Sí, la vida no nace y muere en 140 caracteres, exacto, ¿verdad? Que es la capacidad para los mensajes en Twitter. Y de la inmediatez, sí, ¿no? También de cada una de las notas, de los ciclos de las noticias, 24, 36 horas, y esto jamás se vuelve a discutir y jamás vuelve a hacer nota, pero bueno, finalmente ahí está Michelle Obama en las primeras planas. Oiga, y el domingo cientos de miles de espectadores estarán frente al televisor en los Estados Unidos para ver la edición número 49 del Supertazón, pero ¿usted sabe cuánto es lo que gastan en comida y en bebida los aficionados? Aquí se lo decimos.
Las finales de los Super Bowls, como la de este domingo entre los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra, son eventos que nadie quiere perderse. Especialistas estiman que en esta edición, al menos 700,000 empleados faltarán a sus trabajos el lunes por la resaca del festejo. Esto tomando en cuenta las 49.2 millones de cajas de cervezas que se vendieron el año anterior, acompañadas, ¿por qué no?, de los 125 millones de alitas de pollo que se venderían el día del evento, el más importante del año para los fanáticos al fútbol americano. Pero si no son cervezas, la fiesta puede solo incluir la compra de refrescos, estimada en 2.37 millones. Pero eso sí, con sus respectivas papas fritas. Se dice que se consumen al menos 11 millones de toneladas de estas, un pequeño agasajo que solo ocurre una vez al año y que causa tal expectativa que por ello es uno de los eventos más comerciales del mundo. Tan es así que en sus inicios, en 1967, un segmento de 30 segundos durante el juego tenía un valor de $40,000. Hoy, su costo es de casi $4 millones. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Roberto, finalmente el domingo va a ser el Supertazón. Bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos en la mesa del Primer Café para platicar de todo lo que implica el Supertazón, no solamente en números, sino también deportivamente en la cancha. Bienvenido, Roberto, gracias. No, gracias a ustedes, Juan Pablo, Raimundo, por invitarme aquí a su espacio para platicar de lo que va a pasar este domingo. El Super Bowl, como lo estamos viendo, que ya es la euforia en todos lados. Ya ayer fueron los días del Media Day, donde fueron varios jugadores, son invitados porque tienen que ir por medio de la liga, les dan la invitación y si no vas, hay alguna repercusión económica o ya va a haber algunos castigos, ¿no? Ya se eligieron a Marshall Lynch, el corredor del equipo de Seattle, que si no va y no hace caso, 15 yardas. Cada vez que no se presenta. Tienen que ir, ¿no? Sí, tiene que ir a fuerza, se tiene que presentar, porque es un parte del show. Es parte del show y además es un tipo muy carismático adentro de la institución, pero no le gusta hablar con la prensa, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene este hombre. Y pues vamos a ver un Super Bowl muy interesante, sobre todo porque llegan las dos mejores escuadras, tanto Seattle como Patriotas. La verdad es que Seattle empezó mal la temporada, pero la terminó impresionante. Y Patriotas ya lo conocemos, ya sabemos cómo juega Bill Belichick con Tom Brady, la pareja más ganadora que tiene la NFL hasta estos momentos, y se van a dar situaciones bien interesantes, como el caso de Tom Brady, de llegar ya a 6 Super Bowl y empatar el récord de triunfos con Terry Bradshaw y también con Joe Montana, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Russell Wilson, este quarterback, ¿sí?, que en su tercer año ya va a llegar a su segundo Super Bowl. Es el primero que lo hace en la historia. Entonces, es un duelo muy parejo. No sé qué opinión tengan ustedes. Me gustaría escucharlos. Bueno, yo te diría, realmente, el experto en Patriotas es Juan Pablo, claro. pero sí son, como tú dices, los dos equipos, los mejores equipos de la liga en términos de récord. Llega el número 1 de la conferencia americana, que es Patriotas, y el número 1 de la conferencia nacional, que es los Halcones Marinos. Llega la mejor ofensiva, Patriotas, que se va a enfrentar a la mejor defensiva. ¿Sí? Entonces es un juego sumamente parejo en ese sentido, donde creo que aquí la diferencia va a estar en el talento del entrenador. De Bill Belichick y Pete Carroll. Y aquí yo reconozco, pese a que derrotaron a los Packers, voy con Seahawks, pero el gran coach, considerado inclusive el mejor de todos los tiempos por encima de Vince Lombardi, es Bill Belichick, el de Patriotas de Nueva Inglaterra, que es una fiera, así como es huraño, como es un pandroso, todo el tiempo sale con estas sudaderas cortadas ahí con sus tijeras. ¿Tipo homeless? Es un homeless ahí en la banca de los Patriotas. El tipo es tácticamente brillante. ¿Ves un tema de dinastía? Se habla de dinastía, ¿no? Las dinastías de los 70s, de los Vaqueros de Dallas, de los Pittsburgh. Ahora en los inicios del 2000 fue en los Patriotas. Hablabas de que Russell Wilson es el tercer Super Bowl, el segundo Super Bowl que llega en 3 años. ¿Sí? ¿Ves el inicio de una dinastía con Pete Carroll y con Russell Wilson y con los Halcones de Seattle, con Richard Sherman y otros tantos que están jóvenes? Sí, estás hablando de un equipo que tiene todos los elementos para hacer dinastía, como bien lo comentas, como fue Green Bay en los primeros 2 Super Bowls, como luego
luego vino Pittsburgh, como vino los Vaqueros, como vino también San Francisco, como también vienen los Patriotas, como viene Denver, como vino Buffalo. Desgraciadamente ellos no ganaron tantos Super Bowls, también en su época los Vikingos, pero yo creo que sí viene una dinastía y sobre todo porque tienen todo, como decían, los elementos. Tienen buena ofensiva y una excelente defensiva, y hay que decirlo, las defensivas son las que ganan los campeonatos, ¿no? Con los pateadores, como dice el argot, pero las defensivas. Esta defensiva es impresionante porque en los últimos partidos no aceptó anotaciones de 7 puntos, ¿no? 6 puntos y el punto extra, ¿no? Hay que decirlo porque Green Bay fue el único equipo que pudo después de 7 partidos anotarles. Y Green Bay pierde, no es por la jugada de la patada corta. Hay que reconocer que Green Bay pierde en el primer medio. Green Bay se pudo haber ido 28-0, pero fue su incapacidad de anotar, o fue más bien la defensiva que tiene el equipo de Seattle. Una defensiva muy peligrosa. Eso es retórico porque es a toro pasado. Claro. ¿No? Ante una defensiva que no se le anota, 3 puntos sería importante. Sí. Ese es mi argumento. Yo sí creo que Green Bay pierde, no gana Seahawks en los últimos 2 minutos, pero, y aquí es lo importante que tiene que ver con el Super Bowl, es Seattle nunca dejó de pelear y nunca perdió la concentración. Tuvo 3 cuartos desastrosos y se levantó de 3 cuartos desastrosos para ganarle a Green Bay. Entonces, un equipo que tiene este tipo de mentalidad es un equipo ganador, ¿no? Que eso sí es lo que a mí me resalta, y mira que me dolió la derrota, pero no hay duda de que es un equipo muy motivado, muy fuerte, muy agresivo. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuántas horas le dedican diariamente al estudio particular de cada jugador adversario? Hijo, eso es muchísimo el tiempo que tienen. Yo recuerdo en alguna ocasión hablaban del caso de John Gruden, el que era coach de los Malosos y que luego fue de Tampa, en donde él decía que a las 4 de la mañana se levantaba a ver videos, ¿sí? Y no terminaba hasta las 10 de la mañana, y luego lo veía con cada uno de los jugadores. Este es el tipo que te va a tocar cubrir, hay que hacer esto. O sea, es pura estrategia. Lo que vamos a ver el domingo es estrategia, pero... Y un poco, estamos hablando de un coach que le invertía 6 horas a ver videos, ¿no? Y lo que ven en los videos es inclusive los tips, ¿verdad? Sí. Y buscan los patrones. Entonces, para ver si coloca el pie izquierdo en cierta posición, ¿qué es lo que siempre sucede? ¿No? Para que entonces es lo que le llaman la lectura de los equipos, ¿no? Sí, y es lo que hacen todos los entrenadores. Y hay que hablar de estos dos coaches porque los dos estuvieron con Bill Parcells. Hay que recordar que tanto Pete Carroll como Bill Belichick fueron del staff de Bill Parcells. Pete Carroll en Nueva Inglaterra también. Exactamente, los dos. A Pete Carroll le fue muy mal en su primera etapa en la NFL. Se va a la Universidad del Sur de California, donde hace un equipo, una hegemonía también, una tradición con los troyanos. Regresa con Seattle, empieza a armar su equipo, le va muy bien. Y por el otro lado, Bill Belichick, ya un maestro que ya está comprobadísimo en la NFL. A mí lo que no me gusta del coach de tu equipo es que en el momento que ya vas ganando, quiere humillar y quiere demostrar que es el mejor. Le ha faltado el respeto a unos cánones que tenía la NFL, que es: no te va a poder alcanzar el otro equipo, hay que respetarlo también en la victoria, ¿no? Hay que ser humildes. Reglas no escritas de la NFL. Exacto. Sí. Es un antipático. Sí, además el cuate te dice, es que yo ahorita no creo que hayamos hecho trampa. Por favor, señor, si usted contra los Jets hizo una trampotota que le costó un dinerito, y bueno, no. Pero creo que va a ser un duelo bien interesante y creo que se va a definir si pueden parar al ala cerrada de los Patriotas, Gronkowski. Si Cancelo, que va a ser el que lo va a cubrir y que va a ser impresionante este duelo, seca al ala cerrada de los Patriotas, Seattle. ¿Crees que a los Patriotas les preocupa más que corra Marshawn Lynch o crees que les preocupa más que pueda correr el quarterback Russell Wilson, que también tiene mucha facilidad para... Híjole, buena pregunta. Yo creo que les va a preocupar más que corra Marshawn Lynch. ¿Por qué? Porque si está corriendo Marshawn Lynch, significa que ya establecieron el ataque terrestre. Que ya derrotaron a la defensiva. Tienes que tener a Tom Brady en la banca. Les vas a ganar a Tom Brady en la banca, ¿no? Porque sabemos cómo juega Patriotas. Patriotas es un equipo, pases cortos, muy difíciles de que los puedas cubrir. ¿Por qué? Porque es en la zona de los linebackers y es muy difícil que un linebacker pueda jugar contra o competir contra una ala abierta. Entonces, ahí va a ser mucha estrategia de los dos. Yo creo que va a ganar Seattle. No te puedo decir un marcador porque el año pasado decíamos que Denver iba a pasar por encima de Seattle y fue todo lo contrario. Decíamos que también le iba a ganar fácil a Green Bay y no, ¿qué pasó? Yo creo que va a ganar el equipo de Seattle por una diferencia como de
entre unos 6 o 9 puntos. Roberto San Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. Bajas. ¿Estás de acuerdo bajas. con Roberto? Sí, también. Mañana le vamos a platicar cómo están las apuestas. Están buenas. Nos vamos, Roberto, muchas gracias. Raimundo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana aquí a las 7 en punto en el Primer Café. Buen día. ¿2015? ¿Ahorrar o no ahorrar? ¿En qué ahorrar? ¿Cuáles serían las ventajas, beneficios y en qué instrumentos serían los mejores? De este más vamos a platicar el día de hoy con Carlos Vargas. Él es especialista en finanzas personales de Harvard. En momentos donde el tipo de cambio no es lo más ideal para la economía, donde hay focos amarillos, sino es que rojos, como es el petróleo, ¿cuáles serían las mejores alternativas de ahorro? Una buena alternativa es comprar bienes. Como mencionaba, bueno, si tienes la capacidad de comprar un bien inmueble es una buena forma de ahorrar, sobre todo si ese bien lo puedes destinar a un uso productivo, ya sea a rentas, generar plusvalía, generar algo de ingreso con este ahorro. O por otro lado, si tienes un poquito menos de recursos, puedes comprar metales, puedes comprar onzas de plata, puedes comprar un centenario, que si tú observas los índices y vas viendo cómo evoluciona el tema del precio de los metales, pues a final de cuentas sí generas un valor en el largo plazo, aunque tienen cierta volatilidad en el corto plazo. ¿Cuáles serían los 2 o 3 errores más comunes cuando uno quiere ahorrar o cuando ya está ahorrando? No distribuir bien el gasto. A final de cuentas el ahorro es una parte de tu ingreso que destinas a guardarlo para prevenir cualquier eventualidad en el futuro. Es parte del ingreso que estás guardando para el futuro. Entonces el no distribuir tu ingreso adecuadamente puede ponerte en una situación complicada. Buscar una distribución sana, por un decir, ver cuánto es tu gasto de renta, ver que no pase de la mitad de tu ingreso, cuánto es tu gasto de transporte, comida y necesidades básicas, que también sea un porcentaje pequeño, y el resto, que sea aproximadamente un 20% a nivel ideal, lo destines a ahorro. En concreto, aquí algunas herramientas que le serán de utilidad. La decisión de ahorrar o no ahorrar la tiene usted.